Muy buenas. Bueno, hoy vamos a hablar de la temperatura basal. Es un método que nos sirve para saber cuándo hemos ovulado. Podemos utilizar un termómetro basal, que ¿por qué es basal? Porque tiene más decimales, es más preciso, o en su defecto podemos comprar uno en la farmacia como un termómetro. Ahora ya de mercurio no los hacen, pero existen estos de galio que tiene la misma función que el de mercurio, ¿vale? A mí me resultaba más fiable que uno digital. Bueno, de hecho el digital no está nada recomendado para medirnos la temperatura basal y desde mi punto de vista tampoco para la fiebre. Pero bueno, este en concreto es de una farmacia de aquí del barrio, costó 7 euros y es un termómetro de galio y ya está. El mercurio ya no lo venden, pero si tenéis uno en casa, pues también. Hay que bajarlo la noche anterior a 35 grados, ¿vale? Si utilizamos un termómetro de galio. Si utilizamos un termómetro basal, pues no haría falta, sería encenderlo y ya está. Para tomarnos la temperatura debemos poner el termómetro en una mucosa. No nos vale en la axila, tiene que ser o bien debajo de la lengua, o en la vagina, o en el ano. En mi caso, como la temperatura basal se toma por la mañana, a mí no me apetecía meterme un termómetro ni por la vagina ni por el ano recién despertada. Entonces yo me lo tomaba debajo de la lengua. Pero cada uno, pues que lo haga como quiera. Es importante que sea justo debajo de la lengua, ¿vale? Digamos, entre el interior de las encías de los dientes inferiores y la lengua. Bien, ahí tendríamos que poner lo que mide la temperatura. La hora a la que nos tenemos que tomar la temperatura es pues a cada una a la que se despierte. Si nos despertamos a las 6 de la mañana, pues todos los días a las 6 de la mañana. Antes de hacer nada, o sea, ni podéis hablar con vuestra pareja, ni os podéis levantar a hacer pis, ni nada. O sea, vosotras lo primero que tenéis que hacer es coger el termómetro de la mesita, a la boca, 5 minutos. Si es en la boca y 3 minutos si es en la vagina, pero bueno, 5 minutos y ya está. Si me levanto a hacer pis un montón de veces, como me pasaba a mí, intentad haber dormido al menos 3 horas, ¿vale? Entonces, lo ideal son 5 horas seguidas, pero si no aguantáis y no podéis estar más de 5 horas sin levantaros al baño durante la noche, pues entonces 3 horas, mínimo 3 horas dormidas. Los resultados, para leerlos, es muy sencillo. Acordaros que tenemos 3 fases en el ciclo, ¿vale? Tendríamos la fase folicular, donde el ovario está madurando los folículos que van a salir, después la fase fértil y por último la fase lútea. Entonces, bueno, si no tenéis ni idea de lo que estoy hablando, mirad el vídeo ahí arriba, mirad el vídeo que hice sobre las fases del ciclo. Vale, entonces, ¿qué pasa con la temperatura basal en las fases? En la fase folicular la temperatura se mantiene baja. ¿Cuánto es baja? Pues depende de la mujer. En mi caso por debajo de 36, pero hay mujeres que por encima de 36 la tienen en la fase folicular. También depende de dónde nos tomemos la temperatura. Si nos tomamos la temperatura en la vagina va a ser más alta que en la boca, por ejemplo. Si decidimos tomar la temperatura en la boca, siempre va a ser en la boca. No hagáis bueno, aparte de que sería un poco guarrada, pero no hagáis un día en la boca, otro en la vagina, luego en la boca otra vez, luego en el ano. No, elegid un sitio y os quedáis con ese ya para siempre. Vale, entonces en la fase folicular la temperatura se mantiene bajita. Después de la ovulación sube. ¿Cuánto sube? Pues entre 0,2 y 0,3 o incluso a veces medio grado, ¿vale? Entre 0,2 y 0,3 grados Celsius. Si de repente un día te sube la temperatura, no quiere decir que ya hayas ovulado, ¿vale? Porque puede ser que la temperatura tuya en fase folicular vaya haciendo así, pero cuando ovulas se tiene que mantener alta. ¿Durante cuánto tiempo? Pues durante 3 días o 4. Aquí en esta gráfica, este fue mi primer mes de búsqueda, donde lo conseguimos, que luego pues se perdió, como ya os he contado. Y bueno, la línea roja son los test de ovulación, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el pico y como veis, todas las temperaturas que hay antes de este pico se mantienen por debajo de esta línea horizontal que veis y están pues todas por debajo de 36, ¿vale? Pues por ejemplo 35,8, 35,75, 35,9, etc. El día del pico tuve 36, pero fijaros que justo después del pico de ovulación me bajó la temperatura a 35,8, lo cual quiso decir que no ovulé el día del pico, ¿vale? Porque si hubiese ovulado me hubiera subido, como hemos estado diciendo. El día siguiente de esta temperatura ya volví a tener 36.
cual había subido 2 décimas. Y seguidamente los 3 días siguientes siguió subiendo, ¿vale? 36,2, 36,2 y 36,6. Por lo tanto, con esta subida que tuve, confirmé la ovulación de este día, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ciclo. Mirad, en este también tendríamos el pico de ovulación aquí, que ahí fue un buen pico de ovulación. Y como veis, pues todas las temperaturas anteriores a ese pico se mantienen por debajo de 36 hacia debajo. Como veis, también la hormona que os comentaba en el vídeo de los test de ovulación, si os fijáis, también iba subiendo y bajando. Mirad la línea roja, 0,21, 0,25, 0,41 y de repente aquí abajo 0,16, 0,17, hasta que ya por fin conseguí el pico aquí, en 2,75. Bien, ¿qué pasó este ciclo? Bueno, pues yo no sabía cuándo había ovulado, pero sabía que tenía aquí el pico, perdón, aquí. Bien, después de este pico tuve un día de un poquito bajo de la temperatura y después empezó a subir 36,1, me bajó otra vez a 36, que es lo que os comentaba, que no hace falta que esté subiendo continuamente, sino que puede bajar, pero los siguientes 2 días se mantuvo alta. Por lo tanto, confirmé la ovulación este día. Ese día fue el que yo ovulé. Esta es la aplicación Premom, como veis está muy bien porque podéis ingresar todas las temperaturas y tenemos debajo, bueno, aquí como podéis ver pone junio, DC significan días de ciclo. Este ciclo fue el ciclo que más tarde ovulé, porque ovulé el día 23 de mi ciclo. Y después DPO, que significa días post-ovulación. A partir de cuando se confirmó la ovulación ya empezó a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí abajo, que eran los días post-ovulación, ¿vale? Este ciclo me duró más, la fase lútea, a mí me solía durar 12 días, me duró más porque me puse la vacuna del COVID y la vacuna pues hace que se te retrase la regla. Así que tuve de hecho fiebre aquí y luego ya me bajó la regla. Pero eso, que aquí os sale todo súper detallado. Ya haré un vídeo sobre esta aplicación, cómo utilizarla, por si os interesa. Pero vamos, que quiero que veáis aquí claramente cómo la temperatura basal nos indica la ovulación. De hecho, tengo algún ciclo sin test de ovulación, como puede ser este, por ejemplo, de agosto, que casualmente también conseguimos embarazo en este. Y como veis, no tengo test de ovulación hechos, por lo tanto yo lo único que hacía era tomarme la temperatura y tampoco todos los días. Como veis, ya llevaba muchos ciclos tomándomela, aquí no tengo temperaturas tomadas. Aquí dije, uy, que voy a ovular porque me subió, pero no. Volvió a bajar, volvió a subir, no me la tomé y aquí ya confirmé. Dije, vale, he ovulado. Yo aquí exactamente no sabía si había ovulado el día 21 de agosto o el 22, pero bueno, yo sabía que había ovulado por aquí. Y pues como podéis ver, también fue un ciclo en el que conseguimos embarazo, pero también lo perdimos en el 29 de PO. Pues eso, 47 días me duró el ciclo. Y bueno, esto es la aplicación. Bueno, espero que os haya quedado claro con las gráficas. Voy a hablaros ahora de la bajada de la implantación, ¿vale? Porque bueno, esto es lo que ocurre para confirmar la ovulación. Pero ¿qué pasa estos días de después de ovular? Vale, la temperatura se suele mantener alta, hasta incluso el día antes de la regla, ¿vale? Se suele mantener esos graditos que ha subido, esas décimas que ha subido, mejor dicho, se suele mantener arriba. Por lo tanto, una temperatura alta en fase lútea no nos está diciendo nada, únicamente nos está diciendo que tenemos progesterona. La progesterona es esta hormona que se genera en el cuerpo lúteo y que produce esta subida de temperatura aparte de otras cosas. Pero entre ellas la subida de temperatura. También el dolor de pechos puede ser producido por la progesterona y otros síntomas que nos solemos atribuir a que igual estamos embarazadas y no. Entonces, sobre más o menos el día 6 y 12 de PO, ¿vale? Días postovulación, se produce la implantación del embrión en caso de que haya embarazo. Suele ser entre el 8 y el 10, pero bueno, dicen que entre el 6 y el 12 porque hay chicas que el 6 implantan, en mi caso yo creo que implanté el 6, y hay chicas que implantan muy tarde e implantan el 12. Entonces, entre el 6 y el 12 estaría en la ventana de implantación, vamos a llamarle. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la temperatura basal hay un día que baja, pero baja siempre. O sea, los meses que no tenéis embarazo también baja. Por lo tanto, si de repente un ciclo a 7 de PO vemos una bajadita de temperatura, no quiere decir que ¡ay, que he implantado ahí! No, o sea, no.
y bajaba siempre la temperatura a 6-8 dPo y no me quedaba embarazada todos los meses. Así que baje la temperatura es sencillamente que pues, tu cuerpo funciona bien y en ese momento baja la temperatura un poquito para, por si está llegando el ovario, pues si está llegando el óvulo que se pueda implantar, ¿vale? Pues necesitamos, no sé, ahí ya me pilláis, pero baja la temperatura. Y luego otra cosa es lo de que se mantenga alta la temperatura. La temperatura se va a mantener alta toda la fase lútea, toda. Hay chicas que nos empieza a bajar un poquito un día o dos antes de que venga la regla, pero por lo general se mantiene alta. ¿Cuándo podemos decir, ay, tengo la temperatura alta, igual estoy embarazada? A 18 dPo. 18. O sea, antes de 18 dPo, no, porque nos puede durar la fase lútea 16 días, haber ovulado un día más tarde de lo que nosotras pensamos y no estamos embarazadas, ¿vale? Entonces, hasta 18 dPo puede estar alta la temperatura y si no nos baja la regla y está alta 18 dPo, entonces ya nos hacemos un test diciendo, venga, va, que igual estoy embarazada. Pero no penséis que por tener la temperatura alta durante la fase lútea es que estoy embarazada. No, lo siento, pero no funciona así. Siempre está alta. Si la tenemos muy bajita, si por ejemplo un problema, ¿no?, que podamos tener, pues yo sé que lo he ovulado, me miro la temperatura y de repente sube pero baja otra vez. Se queda ahí pululando por la línea esta horizontal que veis en la gráfica, se queda haciendo así, sube y baja, no se acaba de mantener, encima mi fase lútea es muy corta, me va a venir la regla a los 9 o a los 8 días después de ovular, hay que ir al médico, ¿vale? En esos casos tenéis que ir al ginecólogo, comentárselo, llevarle las gráficas o lo que haga falta, porque puede ser una falta de progesterona. Por lo tanto, estaría bien que os hicieran una analítica y ver si realmente hay una falta de progesterona o no y si es necesario suplementar con progesterona vuestra fase lútea. Os voy a dejar una tabla, ahora aquí, lo podéis hacer pantallazo, sacada de un libro donde nos dice qué puede modificarnos la temperatura basal. Porque después de todo lo que os he contado, por ejemplo, irnos a dormir más tarde, cenar mucho, cenar poco, beber alcohol, todo esto puede modificar la temperatura basal y por lo tanto no sería una lectura fiable. Y eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en las redes, seguidme en Instagram, en YouTube, en todos los sitios que queráis y nada, nos vemos en el próximo.